Siguiendo con el mismo punto 1 del tema 5 de gramática, encontramos otros verbos muy utilizados que también su pasado es irregular. Bien, algunos de estos verbos, como podemos ver en la página 149, arriba en el recuadro, tienen un pasado simple irregular. Yo, además de añadiros el pasado, como está en el libro, también os voy a añadir el participio. Porque ya que nos estudiamos las partes irregulares, los verbos irregulares, es más fácil estudiarnos las tres formas. Bien, con el verbo come, que significa venir, el pasado será came, en el que cambiamos la O por una A. Como la A en inglés se dice A, si no sabemos el alfabeto, A, B, C, D, bien, pues esta la leeremos came, porque es A. Y el participio volverá a ser come, igual que el infinitivo. En el do, que significa hacer, encontramos que el pasado es did y el participio también es did. El verbo give, que es dar, su pasado será gave y su participio será given. Nos damos cuenta que una vez más la I principal o la vocal principal cambia a una A, por lo cual también se lee gave. Get es un verbo muy complicado de traducir que normalmente se hace como conseguir, pero tiene muchísimos otros significados. Su pasado será got y el participio got. Get se utiliza en muchísimos contextos y es muy importante que lo aprendamos bien. Go, que significa ir, y también se utiliza muchísimo, por supuesto. Su pasado es went, que este sí tiene más cambio, puesto que ya cambiamos todas y cada una de las letras, y gone, que es el participio. Have tiene la misma forma para el pasado y para el participio y será have, had, had, que significa tener. También encontramos make, que nos puede sonar como hacer o fabricar, ya que encontramos cualquier cosa que compremos made in Germany o made in China. Bien, pues ese made es el participio de este verbo. Como hemos dicho, se lee made y su pasado es exactamente igual, made. Después encontramos el verbo see, que significa ver. Al llevar la doble E, normalmente la leemos como una I larga. Su pasado es un poco más complicado, ya que la AW la leeremos como una O larga, saw. Y el participio, que también lleva doble E, se leerá seen. El verbo take, que normalmente lo traducimos por tomar, su pasado será took y el participio será taken, con una EN. Took, con la doble O, también se lee como una U, took. Bien, todos estos verbos es muy importante que los vayamos aprendiendo y aunque lo mejor es aprenderlos en un contexto, haciendo ejercicios y viendo cómo se van utilizando, también es cierto que son muchos y hay que aprendérselos y a lo mejor no tenemos en nuestra mano tantos ejercicios como necesitamos para que realmente se nos queden estas formas. Entonces una forma muy práctica de aprenderlos es conforme los vamos encontrando ir agrupándolos. Por ejemplo, podríamos agrupar este do con have o con make o con get, ya que el único cambio que hacen es que su pasado y su participio son iguales. Entonces solo tenemos que aprendernos un cambio. Después hay otros, por ejemplo el come o give, que al hacer su pasado cambiando solamente la A, también se pueden agrupar para ir recordándolo mejor. Encontraremos muchos y muchas formas distintas de agruparlo, entonces es mejor que cada uno vaya creando la suya propia. Vamos a explicar ahora cómo funcionan los pasados simples. Pasado simple se utiliza para hablar de algo que ocurrió en un pasado y que ya ha finalizado. Da igual que sea hace un minuto como que hace 100 años. Pasado simple es para acciones finalizadas en el pasado. Por eso, aquí, en la página 149, nos pone debajo del recuadro Words or phrases we often use with the past simple. Son frases o palabras que utilizamos normalmente con este tiempo. Encontramos yesterday, ayer, last night o last week, la pasada noche, anoche o la semana pasada, this morning, esta mañana, o 2 years ago. El importante es el ago, que es hace
X tiempo, hace 2 años en este ejemplo. Bien, el que más nos puede llamar la atención es el de this morning, ya que nosotros cualquier cosa que hayamos hecho esta mañana utilizamos un perfecto. Esta mañana he ido al colegio o he ido al trabajo. En inglés, puesto que esa acción ya está finalizada, lo daremos en pasado simple. I went to work or to school. Bien, para utilizar este tiempo es muy sencillo, ya que no cambia en ninguna de las personas. Entonces, si queremos utilizar el verbo did, por ejemplo, el verbo hacer, I did my homework, you did, he did, she did, it did, we did, you did, or they did. Es muy sencillo, no cambia para ninguna de las personas. Ahora bien, cuando tenemos que hacer la negativa, necesitamos un auxiliar, igual que nos pasaba con el presente simple. Bien, pues con el pasado simple, el auxiliar, ya que el de presente era do, será did, ya que do, aparte de ser un auxiliar, también es el verbo hacer, como hemos dicho. Entonces, no tiene nada que ver que utilicemos el verbo y el auxiliar en la misma frase. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo haga la negativa, diré I didn't, este didn't será el did not de auxiliar, no de este verbo. Y ahora pondremos el verbo en infinitivo. Si lo hiciésemos con otro verbo, con el you, lo vamos a hacer por ejemplo con give. Aquí hubiésemos puesto you gave cuando quiero escribir you gave, pero aquí diremos you didn't o did not give, porque en este caso cambiaríamos, ya que esto ya indica pasado, el verbo irá en infinitivo. Este es el verbo principal y este es el auxiliar. Aquí ocurre lo mismo, porque aunque la forma sea la misma, no tiene nada que ver este auxiliar con este verbo. Entonces, como decíamos, aquí será you gave. Si aquí, en lugar de he did, hubiésemos utilizado go, he went. En la negativa diríamos he didn't o did not go. Una vez más cambiamos a infinitivo porque el peso del pasado lo lleva el did. Como nos fijamos, no varía tampoco en la negativa ni en la interrogativa el auxiliar. El auxiliar de pasado es did y nos pasa como en presente que teníamos el do o el does. En este caso es siempre igual ya para todas las personas. Muy importante que recordemos que una vez ponemos el auxiliar ya lleva el peso del pasado, así que el verbo principal se pondrá en la primera columna, en el infinitivo. Para hacer la interrogativa, que lo vamos a hacer con estos siguientes, será muy sencillo también. Simplemente poner el auxiliar did delante del sujeto y el sujeto y el verbo no varían. Entonces, si seguimos con este de aquí, el it, tendríamos did it do. Bien, este did es el auxiliar, el it es el sujeto y este do que actúa como verbo principal de hacer. ¿Lo hiciste? ¿Lo hizo? Si con we utilizamos, por ejemplo, el verbo saw, de ver, nosotros vimos, para la pregunta diríamos did we see. Una vez más, el auxiliar lleva la carga del pasado y el see pasa a infinitivo. Bien, pues estas son todas las formas que vamos a ver de momento, aunque seguiremos ampliándolas poquito a poco. Ahora podemos hacer los ejercicios expuestos en el tema.